Sistema inmunitario de mucosas. La mucosa es una fina, húmeda y permeable capa de epitelio que permite la interacción del medio ambiente y el organismo. Por su fragilidad y permeabilidad, no es sorprendente que la mayoría de los patógenos invadan el cuerpo humano por esta ruta. Al mismo tiempo, las mucosas sanas están colonizadas por miles de especies de bacterias que viven en simbiosis con su huésped y se conocen como microbiota. En estas condiciones, se necesitan mecanismos inmunes que se adapten de tal manera que respondan efectivamente contra los microorganismos patógenos, pero también mantengan la tolerancia a la microbiota. Las superficies mucosas también son puerta de entrada para una amplia gama de antígenos extraños que no son patógenos. Por ejemplo, el intestino está expuesto a enormes cantidades de proteínas alimentarias y la microbiota contiene muchos antígenos extraños. La célula presentadora de antígenos los expone constantemente al sistema inmunitario adaptativo de las mucosas, siendo reconocidos. Sin embargo, generar respuestas inmunitarias efectoras contra estos antígenos inofensivos sería inapropiado. Se ha establecido la hipótesis que algunas enfermedades, como la enfermedad de Crohn y el síndrome de intestino irritable, son causa de respuestas inmunitarias aberrantes a este tipo de antígenos no patológicos. Estas células y estructuras inmunológicas presentes en las mucosas se denominan como tejido linfoide asociado a mucosas. Un ejemplo sería el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. Ante la presencia de un patógeno, la microbiota compite por espacio y nutrientes con los microorganismos patógenos. A la vez, esas bacterias producen sustancias antimicrobicidas que se acumulan en una capa de moco. Esta capa forma una barrera que evita la propagación del microorganismo y contiene altas concentraciones de IgA secretora. La IgA secretora tiene varias funciones, entre ellas forma una capa protectora en la superficie de las mucosas, retiene a microorganismos en la interfase de la mucosa, mantiene la homeostasis intestinal, modifica la microbiota intestinal, disminuye las respuestas proinflamatorias asociadas a la captación de bacterias altamente patogénicas o alergenos. Por otro lado, el moco protege a las células epiteliales intestinales, lo que proporciona una barrera física. Las células G en el epitelio producen el moco. Las células epiteliales son capaces de detectar la presencia de patógenos a través de receptores tipo TOL o tipo NOT, sintetizar o responder a citoquinas y sintetizar péptidos con capacidad antimicrobiana llamadas defensinas. En los epitelios intestinales simples, cuyos espacios intercelulares están sellados por uniones estrechas, los antígenos son captados preferentemente a través de áreas especializadas del epitelio asociado al folículo. Las células M transportan antígenos extraños desde la luz epitelial a los tejidos linfoides organizados de la mucosa. Estas células son importantes en el suministro de antígenos en las placas de Peyer, lo que permite contribuir con el desarrollo de la tolerancia oral. Se cree que las células M, en vez de procesar y presentar antígenos, los transporta a las células presentadoras de antígenos. Los antígenos son eficazmente endocitados o fagocitados y transportados intactos hacia el interior, donde son captados por las células dendríticas. Las placas de Peyer son agregados linfoides macroscópicos que se encuentran en la submucosa a lo largo del intestino delgado. Las placas maduras consisten en acúmulos de células B y áreas intercaladas de células T. Las células B vírgenes forman el centro germinal del folículo, en estrecho contacto con células foliculares dendríticas. Estas células foliculares dendríticas no derivan de la médula ósea y son diferentes de las células dendríticas presentadoras de antígenos. Las placas de Peyer difieren de los ganglios de otras partes del organismo porque carecen de los vasos linfáticos aferentes. Esta característica refuerza la idea de que el antígeno es captado desde el lumen a través del epitelio superior. Finalmente, debajo de la capa epitelial o entre las células epiteliales se encuentran células relevantes de la respuesta inmunitaria, incluyendo células dendríticas, macrófagos y linfocitos T y B. Las células dendríticas expresan receptores tipo TOL en la superficie, con lo que detectan la presencia de microorganismos. En función del receptor usado, así será la polarización de la respuesta T, sea TH1 o TH2, que se produzca en la mucosa. Los macrófagos son uno de los leucocitos más abundantes en intestino, especialmente en la lámina propia, y están presentes en todo el tracto intestinal de mamíferos. Estas células son altamente fagocíticas y tienen fuerte actividad bactericida, y sin embargo producen citoquinas antiinflamatorias, como la interleucina 10. Esto es de considerable importancia, ya que los macrófagos intestinales pueden, por lo tanto, fagocitar microorganismos sin que necesariamente se acompañe de una respuesta inflamatoria local. Además, esta población desempeña un papel importante en la regulación de la tolerancia.
Una enfermedad asociada a las mucosas gastrointestinales es el síndrome de intestino irritable. Este síndrome es uno de los trastornos digestivos más frecuentes que afecta entre el 10 y 25% de la población mundial. Se caracteriza por el dolor abdominal recurrente asociado a la defecación. Usualmente se relacionan a cambios de tránsito intestinal, ya sea diarrea o estreñimiento o una alternancia de ambos. Actualmente, para su diagnóstico se emplea el consenso de Roma IV, los cuales determinan que los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses. Se utilizan diferentes criterios, como el dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado con dolor relacionado a la defecación, cambio en la frecuencia de las heces o cambio en la forma y aspecto de las heces. Pero, ¿cómo surge el síndrome de intestino irritable? La verdad es que no se sabe. Su fisiopatología no ha sido totalmente dilucidada, siendo consideradas entre las posibles causas hipersensibilidad visceral, alteración en la modulación del dolor, cambios en la permeabilidad intestinal, alteración de la motilidad, estrés, activación cerebral anómala con cambios en los receptores de serotonina, hipersensibilidad o mala absorción de alimentos, antecedente de infección gastrointestinal reciente y disbiosis, que son los cambios patológicos de la microbiota. El síndrome de intestino irritable corresponde a un trastorno funcional de la motilidad intestinal. Se ha descrito alteraciones biológicas que afectan la comunicación neuroinmune de la mucosa intestinal, modificando así la motilidad intestinal. Dichos cambios se asocian a condiciones genéticas predisponentes. La respuesta inflamatoria intestinal es reforzada por una mayor actividad nerviosa entérica, relacionada al aumento de la sensibilidad visceral e incremento en la estimulación de terminales nerviosas aferentes y a la alteración del eje intestino-cerebro en estos pacientes. Se ha documentado que algunos cambios en la composición de la microbiota intestinal modifican la sintomatología de la enfermedad. En algunos casos mejora el cuadro clínico y en otros empeora. Cuando la disbiosis aumenta la sintomatología, se debe a que las bacterias procesan de manera inadecuada los alimentos. La activación de células inmunes en la mucosa intestinal, tales como linfocitos T y B y mastocitos, se alteran patológicamente cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. La liberación de sustancias bioactivas por células entero como afines son responsables de activar las vías de dolor y modular la motilidad intestinal. Secretan histamina y serotonina y 5-hidroxitriptamina. Esta última puede contribuir a la diarrea y dolor abdominal. El síndrome de intestino irritable postinfeccioso es donde la aparición de episodios de síntomas se desarrollan después de una gastroenteritis infecciosa aguda, ya sea por parasitosis intestinal, infecciones virales o bacterianas. Distintos estudios han investigado marcadores inmunológicos en sangre periférica en el síndrome de intestino irritable. Estos sugieren que el sistema inmune se activa de manera sistemática en pacientes con el síndrome. Se ha descrito un incremento de citoquinas proinflamatorias como interleucina 6 y 8 en suero y disminución de la interleucina 10 al compararlos con controles sanos. En el síndrome hay un incremento de macrófagos y mastocitos en la mucosa. Estos aumentan la producción de ciertas citoquinas causando inflamación de bajo grado. Los mastocitos cumplen un rol crucial en la inmunidad innata intestinal normal, produciendo secreción de varios mediadores inflamatorios que interactúan con la IgE. En pacientes con este síndrome se ha postulado que estos mastocitos son importantes en la inducción de inflamación de bajo grado. Otros estudios han demostrado la infiltración mucosa de células T. La familia de los receptores tipo TOL es un importante grupo de receptores de reconocimiento y sus miembros regulan al intestino en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. Los lipopolisacáridos bacterianos vía TLR4 son potentes estimuladores del sistema inmune. El síndrome se puede tratar y empezamos con la dieta FODMAP. Esta es una lista de moderación de alimentos, porque excluye alimentos que al fermentarse producen carbohidratos de cadena corta. Estos sirven de sustrato a la microbiota, por lo cual se acumulan líquidos y gases en el lumen intestinal. Agentes antiespasmódicos. Actúan como relajantes del músculo liso intestinal y disminuyen las contracciones, con efectos anticolinérgicos o antimuscarínicos. Estos efectos son los causantes de que a largo plazo se disminuya su uso, como iosina y diciclomina. Agentes antidiarreicos. Estos disminuyen el tránsito intestinal, favorecen la absorción de agua en el intestino y aumentan el tono esfinteriano. Antidepresivos, que a bajas dosis su uso ha demostrado que alivian el dolor.
actúan disminuyendo la velocidad del tránsito intestinal. 2 metaanálisis recientes demostraron que el uso de antidepresivos tricíclicos mejoran los síntomas como dolor abdominal y diarrea. Antagonistas del receptor 5-hidroxitriptamina 3, que reducen la percepción del estímulo doloroso, aumentan la tolerancia colónica y disminuyen el reflejo gastrocólico.